Buenos días a todos. Seguís en la sintonía de Radio 3. Ahora toca Pensamiento 3, como todos los viernes. Viene siendo costumbre desde hace ya algo más de un par de años. Vamos a tener la habitual charla con Agustín García Calvo, que hoy nos acompaña desde Granada. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Bueno, parece que llega bastante bien tu voz. Bueno, Esperemos que se mantenga ahí. Os voy a dar los teléfonos para que vayáis interviniendo cuando lo deseéis. Son los habituales también, el 442-7126 y el 711-1099. Hoy vamos a volver con un tema que hemos tratado hace algún tiempo, hace año y un poquito. Es el tema de la enseñanza, sobre todo la enseñanza a los niños. El motivo más inmediato que me ha llevado a traeros este tema es una carta de una mujer que salió en un periódico hace 4 o 5 días. Entonces, en ella, esta mujer habla de cómo la seño de su hijo, de los compañeros de su hijo, está muy contenta porque ya ha abandonado el colegio donde estaba con hijos de gitanos y trabajadores ambulantes, y que está con estos niños con más clase, y nos cuenta que les dice también, dice, nos habla también del poco nivel que llevan nuestros hijos. No saben leer ni escribir, pero algunos, 3 o 4, no solo leen y escriben, sino que lo hacen de forma tan perfecta que no puede evitar el enseñarnos su cuaderno. Odiamos instintivamente a ese Roberto Carlos o Felipe Luis que se ha pasado el verano sacándoles ventaja a nuestros hijos. Inmediatamente se habla de listos y tontos, de buenos y malos, de los que da gusto y de los que no van a hacer nunca nada. A mí, madre de Alberto, ya me lo había dicho antes de la reunión. Tu hijo, el peor, el último de la clase, y además alborota a todos. Me deprimo, me avergüenzo, me pongo furiosa y al final, abatida, me vuelvo a casa con la tristeza de que mi hijo pase 9 largos meses con alguien que no le quiere. Pues bien, es verdad, Alberto ni lee ni escribe, nadie le ha enseñado y yo respeto los planes, objetivos y contenidos del ministerio. En verano, mi hijo se va de vacaciones y está como los gitanos, libre y asalvajado, pero se expresa bien, comprende todo y razona de forma correcta. Yo creía que eso del fracaso escolar se producía ya por octavo o BUP y me encuentro que, en la base misma de la pirámide, mi hijo con 6 años ya está sentenciado a ser de los malos y de estos el último, y con una profesora que de verdad no puedo hacer más. Y yo pienso que si esto sucede ahora, dentro de 2 meses el niño empezará a asumir realmente el cartel de desastre que le ha colgado su seño desde el primer día. Así dice la carta. Entonces me gustaría que una vez más volviésemos con los jinetes estos del apocalipsis, con los que van torturando y matando a los niños desde muy tempranito. Agustín, me refiero a los planes de estudio, a los libros de texto y esto de las evaluaciones y de los exámenes. No sé qué impresión te produce la carta esta. bueno, la primera impresión, antes de entrar a hablar del aparato mismo de la enseñanza, es la cuestión de la culpa y la cuestión de la personalidad en relación con todo este latazo infinito de la enseñanza. Efectivamente, nosotros no podemos, en la actitud política que aquí tomamos, no podemos echarle la culpa a los maestros y maestras, es decir, a tal maestro o a tal maestra, como si los males de la enseñanza pudieran tener un origen personal en esa persona, esa persona que a su vez es una persona que se ha fabricado a lo largo de otros planes de enseñanza y que ha venido a ser lo que Dios ha querido, en definitiva. Está claro que tenemos que rehuir en buena política echar culpas personales. Efectivamente, nunca el maestro, nunca la maestra son los verdaderos responsables de la desgracia. Más arriba están entes más abstractos que dictan planes de estudios que los renuevan a velocidad progresivamente acelerada, y más arriba está también el capital, por supuesto, con el desarrollo de la industria fabulosa de los libros de texto y demás aprovechamiento de los consumidores infantiles. Pero si no podemos echar la culpa a los maestros, esto parece que requiere una compensación por parte de ellos.
Es el maestro, muchas veces por desgracia, el que se ve obligado a echar la culpa a los niños. Es decir, el niño es bruto, es un negado, está otras veces mal educado, mal preparado por sus padres, procede de ambientes que lo hacen imposible, sea por su miseria o sea por el contrario, por el mucho capricho con que se le ha cuidado. En fin, cualquier forma que le permita al maestro descargarse de responsabilidad, echando la culpa a la personalidad del niño. Este es el juego dialéctico que quería presentar. Nuestra negativa a echarle la culpa al maestro efectivamente parece que tendría esta compensación. El maestro, por otra parte, no debería ser tan ciego como para ser capaz de creer en las personas de los niños y en sus condiciones y echarles la culpa a los niños y a sus condiciones de esta desgracia común que padecen en común maestros y alumnos. Sí, concretamente a esta madre habría que reprocharle que respete, si es cierto, que lo respeta como dice, eso de los planes, objetivos y contenidos del ministerio. Me gustaría que repasásemos uno a uno estos aspectos que señalábamos. Por ejemplo, ¿para qué sirven los planes de estudio? Bueno, a ti ¿para qué te parece que sirve? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión que son ganas de aburrir a los niños, porque parece que se intenta evitar que se piense en clases, ¿no? Entre que piensen los niños, que piensen los maestros, que les salgan las ganas de hablar de alguna cosa. Parece que el plan de estudios lo que garantiza es esto, ¿no? Asegurándose de que es hablar por un orden determinado, determinadas materias, evitan que se hable de lo que tienen ganas de hablar. Sí. Parece que se trata sobre todo de eso, de evitar que en la escuela, durante el curso y durante la hora o las horas de las clases, suceda algo, suceda cualquier cosa imprevista, cualquier cosa que podría ser una ocurrencia de los niños o del maestro. Es decir, que aquí el peso del plan carga igual sobre los unos que sobre los otros. Se trata de impedir que se les ocurra nada que no esté previsto en el plan, que suceda alguna cosa nueva que podría romper incluso muchas de las bases sobre las que la escuela misma y la sociedad está fundada. Eso trata de conseguirse. Parece que con el plan de estudios se supone que hay allá en lo alto un señor que sabe de antemano todo lo que tiene que estudiarse, aprenderse durante un curso. Este señor parece Dios, y en cierto modo es Dios, pero es Dios que tiene una figura que puede ser efectivamente la de cualquier ejecutivo del ministerio encargado de fabricar planes. Alguien que, bueno, a lo mejor tiene alguna experiencia en la base, como decían los marxistas, en la lucha de la escuela diaria, pero que a lo mejor ni siquiera la tiene. Pero en todo caso está obligado a saber cuál es el plan, qué es lo que hay que hacer de antemano durante por lo menos un curso. Después, para el curso que viene, si hay que cambiar el plan, porque de esa manera se arma más lío y por tanto se contribuye más a esta peste, pues tanto mejor. Sí, y vamos con los libros de texto, aunque ya nos has advertido, y yo creo que con buenas razones, que no culpemos a los maestros. En alguna medida, ¿no asumen ellos también ese papel de Dios? Parece que hubiera miedo a no saber responder a las preguntas de los niños, a aceptar la pregunta a lo mejor hecha con el atrevimiento y con la habilidad que pueden llegar a hacerla, como si sintiesen obligados a tener que tener una respuesta. Ese sería el papel del libro de texto. Sí, tener las respuestas hechas. Efectivamente conviene siempre tener un respaldo en la ley. Lo mismo que al juez, cuando tiene que tomar una decisión, le gusta tener detrás una legislación más o menos precisa sobre la cual pueda apoyarse y descargarse. Pues sí, a los maestros en general puede que muchas veces les apetezca o casi necesiten tener detrás ese manual, ese sitio donde las respuestas están dadas y al que poder referirse. Esto es muy pernicioso, en efecto, porque contribuye a hacer creer a la gente
que en efecto se sabe, que hay un tesoro de saberes que están ahí y que no hay más que buscar en la página correspondiente para encontrarlo. Esto es mentira. En verdad lo que nos pasa es que no sabemos ni cómo es el mundo, ni cómo somos cada uno, ni nada. Pero es necesario para el orden, para el Estado y capital, que se crea que sí se sabe, y para eso contribuyen los libros. Pero no te olvides del aspecto económico, porque siempre va lo uno con lo otro. Los maestros que efectivamente necesitan los libros de texto, estos libros de texto que cada vez son más voluminosos, la carga sobre las espaldas de los pobres niños de 5, 6 y 7 años ya es una carga tal que les puede dejar doblados para toda la vida. Estos libros que cada vez son más caros, con más hueco grabado, con más offset y demás, son efectivamente un negociazo fabuloso. Y por tanto, la necesidad del maestro de tener una autoridad en la que apoyarse, que parece una necesidad meramente de carácter epistemológico, está en relación con esta necesidad económica. Hay una colaboración más o menos consciente entre la mayoría de los maestros, no estoy diciendo todos, porque entre los maestros hay siempre grandes minorías muy rebeldes, siempre las ha habido y las sigue habiendo, pero una colaboración entre la mayoría de los maestros y la institución misma del capital. Sí, y luego vendrían los exámenes para asegurarse de que se han aprendido las respuestas en el grado en que debían hacerlo. Pero esto de las evaluaciones, esto sí que me parece tremendo, de la marca que esto que cuenta esta mujer, sí me parece que funciona así, ¿no? Cuando deciden que un niño es burro, que no vale, es un niño condenado a un determinado número en la evaluación, acaban consiguiéndolo. No sé qué. Sí, es un procedimiento que tiene un éxito mayoritario también. No que suceda así la totalidad de las veces, no, pero muchas veces sí. Sí, ¿qué desgracias ocurrirían si dejasen de evaluar a los niños? Pues imagínate qué desgracias. Ocurriría que los niños estarían más vivos, que a lo mejor se les ocurrirían más cosas, que por tanto sucedían acontecimientos no previstos que son muy inconvenientes para el capital y el Estado y por tanto para la institución de la escuela. Y si el maestro está identificado con la institución misma, pues claro, también inconvenientes para él. La evaluación, además hay que notar que tiene que ser el examen, la examinación tiene que ser con el progreso del Estado y del capital cada vez más frecuente. En otros tiempos se examinaba lo más a fin de curso, por supuesto. Hasta los 10 años no se examinaba, pero lo más se examinaba hasta fin de curso, pero progresivamente se han venido introduciendo exámenes parciales hasta en la universidad y después evaluaciones de estas que en ciertos colegios tienen que ser hasta mensuales. O sea que el fantasma del juicio, el fantasma de que te digan cómo eres y lo que vales, está presente ya prácticamente todos los días. Y cada vez más lo que se haga en las clases está enteramente subordinado a ese fin, a conseguir subir un punto, a aprobar, y todo lo que la examinación lleva consigo, ¿no? Esa es la peste principal, vamos, en realidad esa finalidad de sacar nota, de tener puntos, esa finalidad se carga todo lo que pudiera suceder en la escuela, ya en cuanto queda sometido a esa finalidad única, desaparece. Bien, pues si te parece, Agustín, pasamos a un momento a que nos hagas algunos recitados y luego ya damos paso a los oyentes para que nos cuenten sus impresiones sobre esto. Bueno, como tú calcules, sí, vamos a irles dando tiempo para antes de volver sobre estos temas y de momento vamos a alejarnos sobre todo de este coñazo tremendo que es la enseñanza, que nada más mencionarla, nada más intentar hablar de ella parece que ya se está uno aburriendo, solo con mencionar, solo con decir pedagogía, enseñanza, plan de estudios. Vamos a intentar olvidarnos con otras formas de lenguaje que no tienen nada que ver. Un gran silencio. Me habré debido de despertar esta mañana, un gran silencio. Suspendidas estaban las fuerzas, no, de la tormenta y quieto el tiempo, ni un mal papel por la calle, no, que rozase el pavimento. El aire en las palmas del patio, no, retenía el aliento.
Tal vez se habrían confundido de hora, no, las criadas y los lecheros, y seguirían dormidos, no, o se habrían muerto. Mi dormitorio y mi almohada, no, la había invadido el silencio, ni había pregones ni periódicos, no, ni relojes ni teléfonos, ni chasquidos de trapas de las tiendas, no, ni bostezos de tenderos, ni goteaba el grifo del lavabo, no, ni en mis sienes el pulso quieto. De las voces de lo que no sonaba, no, infinito sería el cuento. Había que despertarse y beberla, no, la negación de todo, con todo el entendimiento. No despiertes, no. ¿Quién iba a poder oírlo entonces, todo este gran silencio? Y después de esta especie de soliloquio, una canción que nuestros oyentes pueden oír por ahí con la música de Chicho y la voz de Amancio, en discos, y que suena así. El mundo que yo no viva lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay, de mi vida. Allí sonará la lluvia junto al fuego las noches frías, tendrá agosto en el río barcas, y tú la gentil sonrisa. Durará en el papel que siembro la negra flor de la tinta, ay, de mi vida. ¿Será posible que vengan los amigos y que era, digan, un hombre y te quiso mucho, y mucho, llorando digas, es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay, de mi vida. Allí las palmeras echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas pacen, allí no hay noche ni día, cuando ordeñan a los rebaños de púrpura el mar se agría, ay, de mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva, no hay naves de arar espumas, ni arado para las viñas, el gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga, ay, de mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay, de mi vida. Pues no da ninguna gana de volver a la pedagogía. Sí, es un triste deber tener que atacar los coñazos, es a su vez un coñazo, pero parece que entre otros medios de lucha contra eso que nos imponen, pues tenemos ese. No sé si hay algún oyente ya dispuesto, si no... Pues hay varias llamadas, pero si tenías algo preparado para... No hay prisa. En todo caso, si vuelven a faltarnos voces de los oyentes, pues volvemos con la poesía. Bueno, por ahora vamos a oírles. Bueno, pues vamos a oírles. Hola. Hola. Sí. A mí parece que lo que se enseña en los institutos, en las escuelas, más que lo que en principio parece los libros de texto, lo que se enseña son en realidad otras cosas, de una manera subliminal. O sea, lo que se enseña en realidad es a obedecer. Se enseñan unos horarios, horas de entrar, de salir, estar calladitos, quietitos, las jerarquías que hay. Y sobre todo también se empiezan a aprender cosas que no se desean. Sobre todo los niños, que a una edad siempre están preguntando, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando se les empieza a decir cosas que no han preguntado, de repente se les va esa curiosidad. Y ya se acabó el deseo de saber o de conocer lo que les rodea a los niños. Sí. De alguna manera parece como si se les destroza el cerebro, la curiosidad. Uh-huh. Además, después los trabajos son bastante rutinarios también. O sea que ya empiezan de alguna manera a trabajar ya, cuando van a la escuela. Y también otra función de las escuelas y los institutos es tenerlos guardados. Parecen como unos campos de concentración. Y el caso es que tampoco tienen a dónde ir.
los chicos si no fuesen a la escuela? Porque ¿a dónde van a ir si ya nos han quitado las calles y los coches? Eso me parece a mí casi lo más triste, que no tienen a dónde ir. Bueno, y nada más. Bueno, ya es mucho. Además, son manifestaciones las de este oyente, todas ellas útiles y que casi basta con dejarlas al resto de los oyentes que las reciban, o en todo caso subrayarlas ligeramente. Sí, aparte de los conocimientos que se trata de impartir para que el niño se los asimile y dé cuenta de ellos en los exámenes, aparte de eso está el aprendizaje del comportamiento que nuestro oyente señala, horarios, en general reglas de comportamiento. Se hace creer cada vez más que, y esto es de primera importancia para el capital y el Estado, que la vida es tiempo, consiste en tiempo, y para eso ningún instrumento más eficaz, más tremendamente eficaz que los horarios. El tener que hacer las cosas en un casillero temporal previsto de antemano es lo que más contribuye a que los niños y los mayores acaben enteramente convencidos de que vivir no es más que eso, el llenar un tiempo vacío previamente establecido. Esto lo van a aprender después los pobres en el trabajo, con sus horarios, pero en efecto en la escuela se les introduce ya a esta enseñanza del tiempo vacío, a esta enseñanza práctica. Por eso nuestro oyente ha subrayado también el carácter de trabajo que se le quiere dar como si fuera una gran cosa a lo que se hace en la escuela. Las escuelas que los latinos todavía llamaban, no sé si con alguna ironía, ludi, es decir, juegos, lugares de juego, se convierten en lugares de trabajo. El niño que está fabricando a su futuro hombre ya está para ello trabajando como trabajará el obrero o el oficinista del día de mañana. Así se va produciendo la muerte. Y sí, en cuanto al impartir los conocimientos y enseñar lo que hay que enseñar, para que se aprenda lo que se tiene que aprender y se dé cuenta de su debida asimilación en el examen. Para eso está la otra parte de la enseñanza, el matar la pregunta que nuestro oyente ha dicho. Parece que el peligro es que los niños, cuando no están bien formados todavía, no se cansan de preguntar qué, por qué, cómo. Y esto que para los padres es molesto para la sociedad entera. Es un verdadero peligro. Entonces se ha descubierto desde siglos que el procedimiento más eficaz para hacer callar a los niños, para que ya nunca pregunten nada, es darles de antemano las respuestas de las preguntas que no han hecho, enseñarles lo que no han pedido aprender. Nunca volverán a preguntar por la infinitud del cielo, donde tiene que haber más allá, pero no puede haber más allá por otra parte. Una vez que les hayan enseñado todo lo referente al sistema de las galaxias y el sistema planetario y demás, y así en todo lo demás. La pregunta insaciable queda muerta por ese procedimiento. Bueno, por no insistir en la función de guardería que nuestro oyente también ha sacado y que es una función, por supuesto, sumamente interesante. Muchos padres lo reconocen casi explícitamente. Lo que interesa es que me tengan a los niños allí, es decir, no tenerlos encima. La familia es una desgracia de la que hoy no hablamos, pero que es una desgracia complementaria de la escuela, y entre ellas se lanzan como una pelota a los niños. Los padres no los aguantan, se les lanza al maestro, que para eso está, para aguantarlos, el cual trata de sacudírselos a su vez como puede, es decir, reduciéndolos la inmovilidad, entonteciéndolos por el procedimiento que sea, más o menos terrorífico. Esa función de tenerlos guardados, sí. Nuestro oyente ha señalado como lo más triste, que por otra parte no se sabe a dónde podrían ir, especialmente los que viven en sitios como las concentraciones metropolitanas, donde ya no hay campo alrededor y las calles están efectivamente ocupadas por los verdaderos habitantes, que son los autos, ¿no? Sí, bueno, vamos a seguir dando paso a llamadas porque parece que se están acumulando bastantes. Adelante. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hablar un poco de este tema y bueno, yo planteo un poco una cuestión más que nada sobre, como madre que soy, ¿no? Yo tengo un niño de 2 años y medio,
bueno, tengo una relación con él bastante grata, ha sido un hijo deseado, o sea que el peloteo ese de guardería a padres no lo comparto, aunque es una realidad, por supuesto, e intento modificarla. Lo que pasa es, bueno, intento de alguna manera preguntar qué soluciones puede haber para, yo pienso que una generación de gente, yo tengo unas 34 años y comparto con otra gente de mi generación, pues hijos únicos o hijos muy deseados de alguna manera, y que, bueno, pues tienen que encontrarse con todo ese medio, que a sus 4 o 3 años tienen que empezar con guarderías o colegios, ¿no? Nosotros intentamos darle una relación afectiva y creativa dentro del medio familiar, y por otro lado, pues intentar que eso no se pierda a la hora de encontrarse con el mundo exterior y sobre todo con la escuela, pues a veces nos resulta inquietante y difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que a mí me preocupa, y siento que en mi generación, que bueno, pues que muchas veces pasa eso, ¿no? Los padres de los hijos únicos o de pocos hijos, que ya la tasa de natalidad va bajando, y eso es una realidad también, pues espero que, bueno, como soy optimista, pienso que a lo mejor vaya bajando también la cantidad de niños por aula, y eso de alguna manera vaya mejorando la calidad de enseñanza. Entonces, bueno, pues es un tema que enfoco desde ahí, ¿no? Mi inquietud y mi idea un poco como vitalista o positiva en cuanto a que eso se pueda ir modificando, porque también estoy vinculada a, bueno, pues a los APAs y a relaciones con maestros, y claro, hay grupos que intentan, más vanguardistas, que intentan modificar esa cuestión tan triste de tenerlos guardados ahí y no preocuparse nada más que entretenerlos para que vayan cumpliendo etapas en las que se valora mucho más la información que se registra en el cerebro que el resto de las cualidades que tiene el ser humano. Y bueno, pienso que también están un poco solos, pero vamos, que entre unos y otros nos vamos encontrando, nos vamos buscando para intentar hacer nuestra pequeña guerra, si no aparte, bueno, pues para que eso se pueda modificar y darle una visión desde otro ángulo, ¿no? Bueno, pues eso es nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias. en cuanto a soluciones, así, escuelas paralelas, escuelas contra el espíritu de la escuela tradicional, y que más o menos florecientes en Europa, en España mismo, estos grupos están funcionando. Si conservas ahí, Javier, el teléfono de nuestros amigos de la Asociación Antipatriarcal, puede que se lo puedas volver a dar a los oyentes ahora o después, porque efectivamente a través de ellos, de su dirección o teléfono, todos los maestros y padres y gente que no sea ni maestro ni padre, que estén interesados en los niños y en cómo se les puede librar, aunque nada más sea un poco, de esta carga que estamos comentando, pues seguramente pueden encontrar alguna información mejor que la que yo podría darles. Sí, no, tengo aquí a mano no todos los apartados de correos de la Asociación Antipatriarcal, pero sí dos, el de Madrid y el de San Sebastián. Y bueno, en Madrid el apartado es 52018, Madrid 28080, y en San Sebastián el apartado es 1635, San Sebastián 20080. Muy bien. Y aparte de eso, pues la cosa más práctica que aquí podemos tener que decir es que es muy práctico no hacerse ilusiones. Lo más eficaz es no hacerse ilusiones. No sé yo si nuestra oyente se le puede decir que mantiene algunas cuando se declara optimista. Yo creo que no hay que ser nunca ni optimista ni pesimista, eso es una trampa. No hay que hacerse ilusiones. Ya el tener niños es una desgracia. Para los niños primero y para los que los tienen después. Y una desgracia alimentando la otra. Está claro que hay que partir de esta raíz. A los niños no se les debería tener. A los niños no les debería tener. Es una cosa muy impropia y que hace mucho daño eso de tener niños. Muchas veces esto de tener niños, pues padres y madres lo justifican por su propia necesidad, como si efectivamente eso pudiera justificar nada, porque uno necesite saciar sus ansias de maternidad o realizarse, como dicen a veces de una manera más cursi todavía, por eso se va a tener un niño. Eso es no entender bien las posibilidades infinitas, animales infinitas, subterráneas, que hay en cualquier criatura antes de que se la someta a este proceso tremendo de la formación contra el que hoy estamos hablando. Los niños sufren ya de raíz por el hecho de que se les tiene. Y claro, si los tienen sus padres, pues entonces ya el Estado y el capital los tienen, ya se les hace futuros consumidores para el capital, ya se les hace futuros súbditos para el Estado.
aunque no sea cumpliendo el servicio militar, sino simplemente trepando por la escala de los funcionarios, de los ejecutivos, en cualquiera de sus modalidades. Se les tiene, en resumen, y entonces, claro, como por otra parte hay por debajo algo que se resiste a esa condición de ser tenido, de que se le tenga, eso produce todos los conflictos, las enfermedades, las desgracias, y cuando no hay enfermedades y desgracias, la estupidez habitual. De manera que importante para cualquier cosa que se haga es que no se haga partiendo de ilusiones. Hay que partir de condiciones muy fundamentales de la desgracia. Sí, vamos con otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Pues bueno, yo quería aportar algunas meditaciones que he ido haciendo conforme escuchaba el programa, pero aparte porque yo me dedico a estudiar este tema, ¿no? Pues bien por mi carrera, la que he hecho, y que en realidad pues no creo que sirva de mucho, ¿no? Y se puede pensar desde otros muchos puntos de vista. Yo creo que el concepto niño, pues es eso, es el concepto niño. Antes el niño como tal, pues ese concepto de niño pequeñito, una persona, lo que vosotros llamáis persona, ese concepto personalizado del niño no existía, era otra cosa, ¿no? Entonces, pues hay un momento histórico que es en la Reforma y en la Contrarreforma, en ese momento histórico en el que se busca un nuevo campo de colonización para las ideas religiosas, ¿no? Es entonces cuando aparece el niño, primero en la figura de los niños de los nobles, los reyes, la infancia regia, y después la infancia pobre, la infancia pues de un tercer estado. Vamos avanzando, ahí hay unos jaleos en la lucha por la educación, ¿quién la hace? Normalmente son los religiosos, esto se lleva también a América, y entonces cómo se colonializa, y entonces se dan cuenta de que el método mejor es a través de una escuela, y una escuela en el que hay que meter una rutina y hay que meter unos conocimientos y hay que domar unas mentes allí, aquí, da igual, ¿no? Viene el momento de la revolución industrial, y eso que había sido un concepto religioso y un concepto de mantener a la gente tranquila en el sentido de que no se relevara y que participara de ese estado feudal, pues entonces viene la revolución industrial. ¿Y qué pasa? Dicen, coño, tenemos aquí a los artesanos, tenemos a todos los gremios, y esto está en conflicto, el modo educativo suyo con el modo educativo nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proponer un modo educativo, y crean la escuela. Y aquí hay una serie de estudios hechos, ¿no?, que yo creo que se podrían concretar en 3 palabras. Hay una que es la del taller, otra que es el cronómetro y otro que es la escuela. El cronómetro es lo que sirve para utilizar la dimensión temporal, tanto en el taller como en la escuela, ¿no? Y esa dimensión temporal, pues es la que le faltaba al momento anterior de la escuela. Esa dimensión temporal es la que hace que las rutinas sean tales, que las rutinas se imbuyan en el individuo para formar pues lo que el ejército de reserva que necesitaba el capital, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Desde luego no a través del currículum patente, el currículum que utiliza el ministerio, no. Esto se hace a través de un currículum oculto en el nivel de formación del profesorado. Al profesorado se le hace lo que se llama un currito que no piensa, que bueno, o sí piensa, pero lo que hace es trasladar ese currículum oculto, esas necesidades que tiene la sociedad nueva, las traslada a la escuela, ¿no? Esto yo creo que, por mi experiencia, lo he visto en los centros que se llaman de educación especial. Tú vas a una escuela y ves que hay unos conceptos que, según algunos, se supone que es toda la historia de la humanidad lo que se da en los libros de texto. Pero no. En los centros especiales toda la historia de la humanidad no se puede dar. Bien física, química, biología, ciencia naturaleza, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende? Pues se pretende que ese niño pues sea obediente, que no dé la lata, que por ejemplo en los de ¿cómo se llama? Protección de menores. ¿Qué se pretende con eso? Se pretende normalizar a esos niños, hacerlos, si no que tengan conocimientos que podrían ir en uno o en otro lado, les pretenden meter la idea de que hay que ser normal para poder vivir en este mundo, porque si no eres normal te coge la policía, tienes problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la formación del profesorado, dentro del currículum oculto, pues existe la necesidad de competencia. Esa necesidad de competencia es necesaria abajo y arriba, en el modo nuestro económico. Sí. Y es necesaria entre los individuos,
para, que lo habéis dicho muchas veces, en que el individuo asuma esa necesidad de competencia, cosa que antes pues no existía y que además nuestra propia biología animal no nos implica, no nos lleva a tener que desarrollar una competencia, al contrario, nos podría llevar a una cooperación. Bueno, ahí he puesto pues algunos autores, pero que esos no vienen al cuento, ¿no? Entonces se ha planteado el conflicto entre socialización y educación. Socialización era el modo que podríamos tener nosotros como padres, pero educación es el modo en que el Estado capital pues se asume esas competencias y dice, no, vosotros, el pueblo, no podéis educar al pueblo. Vosotros, el pueblo, no podéis estar en trato con el pueblo. Somos nosotros los que tenemos que formaros como ciudadanos. Uh-huh. Bueno, y eso es el papel reproductor, normalizador que tiene todo sí. La escuela. Y en cuanto a la calidad que ha mencionado la llamada anterior, pues yo creo que lo de la calidad en la enseñanza es un concepto falso. La calidad, ¿para qué quieres calidad? Si lo que hay que plantearse no es la enseñanza en sí, sino es todo lo que implica el que exista la enseñanza, todo lo que implica el que existan los coches. Sí. Un área sería el planteártelo en la educación, un área sería el planteártelo en tu forma de vestir, un área sería el planteártelo en romper la televisión, por ejemplo, una vez. Tengo más cosas, pero tampoco me quiero extender, porque habrá más gente. Te lo agradecemos, sí, porque hay bastante gente esperando. Pues nada. Pues bien. Vale, hasta luego. Hasta luego. Sí, esperemos que muchos de los oyentes se hayan agradecido esta exposición docta y histórica. La historia tiene este peligro. Antes se creía que la historia podía ser una especie de lección para la acción y muchas veces pues no. La verdad es que la historia amortece, nos contribuye a hacernos creer que como las cosas han ido así es que de alguna manera tenían que ir así, pero bien se ve en el tono de nuestro oyente que no maneja él la historia con esta intención. Hay que recordarle que lo que he dicho al principio de lo que nosotros aquí llamamos persona, referido al niño, no lo decimos nunca nosotros. Nosotros maldecimos de la persona y de la personalidad y del individuo, que es el componente de las masas, y si sentimos por el niño algo especial y que nos mueve a defenderlos de estos horrores, es precisamente porque no es persona, porque es menos persona, porque está menos hecho, porque es una de posibilidades que no caben dentro de la noción de persona. Es justamente la formación de la persona, que es al mismo tiempo la formación de las masas, lo que Estado y capital persiguen a través de la escuela y después a través del trabajo. Muy bien, y sigamos oyendo más oyentes. Sí, vamos con otro. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo quisiera hablarles que tengo una hija de 7 años y está en segundo de GB. Entonces, yo veo que bueno, que las mandan muchísimas cosas para estudiar, que las están metiendo mucho y que encima pues le mandan cantidad de deberes para casa todos los días. Entonces, la cría, bueno, pues yo la veo que está saturada ya de estudiar, no tiene tiempo de jugar y encima, bueno, pues ella ya se crea, claro, con la obligación de que lo tiene que saber, de que la señorita se lo va a preguntar y bueno, pues hay algunas veces que estalla y se me pone a llorar, que no puede más, que, en fin, pues problemas. Yo intento ayudarla, pero veo que las meten demasiado, que son crías muy pequeñas y que las empiezan a obligar a entrar en un mundo de competitividad ya desde pequeñitos para que sean los más listos y que se lo aprendan todo, no sé. Y otra cosa también es que yo creo que los profesores declinan mucho su responsabilidad a nosotros los padres, porque aparte de nosotros de hacer el papel de padre como es nuestra obligación, también tenemos, la obligación de enseñarles, porque los profesores nos dicen, es que tienen que ayudarnos, tienen que cooperar, vale, nosotros cooperamos, pero es que yo a mi hija prácticamente la he enseñado a leer en casa, porque es que sí, se lo tenía que aprender a leer, pero que el esfuerzo lo ha hecho ella en casa realmente, igual que bueno, que lo que está aprendiendo ahora en el colegio. Entonces veo que bueno, que si no nos esforzamos nosotros con ella en casa, en realidad si la dejo yo en el colegio, pues claro, la cría me dicen que no aprende, o que es muy distraída, o que habla mucho.
Entonces yo veo que bueno, que también los padres, o sea, tenemos una labor ahí, pues, un poco, la verdad, grande. Entonces yo veo que eso, que los críos ahora mismo se les exige demasiado. Se les mete muchísimo, tienen que estudiar mucho, una cantidad de cosas enormes, y que al fin y al cabo, o sea, que son pequeños, que no les da tiempo a jugar ni a hacer nada, a desarrollarse como niños, como lo que son. Ya. Entonces, bueno, pues ese era un poco Muy bien. Lo que... Pues gracias, sí. Vale, a ustedes. Gracias por esta exposición de un caso que, aunque en el de nuestra oyente se muestre de una manera especialmente lúcida y sentida, pues es un caso típico, me parece a mí. Un caso típico respecto a muchos padres de niños en edad escolar. Habría que ahondar mucho más en la herida, aunque a veces duela. La cantidad de deberes, los niños abotargados por los deberes, bueno, muy bien, es una queja que oímos constantemente. Pero esto no es casi nada. Es que el resto del tiempo de que los niños podrían disponer si no se les cargara tanto de deberes es más o menos lo mismo. No sé si nuestra oyente debía haberle preguntado, ¿tiene en casa un aparato de televisor? Hay que recordar que la pedagogía de la escuela está complementada constantemente con la pedagogía del televisor. De manera que si los niños no están haciendo deberes, están viendo la televisión y por tanto están atontándose de una manera o de la otra. Es decir, formándose como individuos de la masa, tanto delante de la pantalla como en la escuela. De manera que el problema es mucho más grave de lo que parece. No se trata solo de que haya menos deberes o de que sea más armónica la compensación entre ocio, que no es ocio sino televisión, y horas escolares. Se trata de algo mucho más grave. Hay que recordar con la queja de uno de nuestros oyentes anteriores que decía que por otra parte ¿a dónde iban a ir si no estaban allí encerrados, si las calles están ocupadas por los autos? Pues lo mismo que se dice de las calles se dice del supuesto tiempo libre, que no es tal cosa. El problema grave es que tampoco tienen sitio a donde escapar en el tiempo. Es decir, que la carga de deberes no es más que una de las formas de aparición de la desgracia. Bueno, y la desgracia es, por supuesto, que haya padres y que haya profesores, que haya escuela, vamos, esto hay que decirlo porque si no nos equivocamos, ¿no? Hay que decir de vez en cuando mueran los padres y mueran los profesores, porque si no partimos de estos mueras, estamos continuamente liándonos, ¿no? Es una desgracia que, bueno, que generalmente, no nuestro oyente, sino cualquiera la padece, ha caído en ello. Le ha caído, a lo mejor le ha tocado ser padre o le ha tocado ser maestro y está ahí. Pero mantener la conciencia de que esto es una desgracia y de que no tiene ninguna justificación, sino la imposición por parte del capital y del Estado, de lo uno y de lo otro, de la familia y de la escuela, esto es esencial, vamos, si no, para poco iba a servir lo que pudiéramos hacer. Por eso de descargarse mutuamente la responsabilidad que nuestro oyente dice, los maestros sobre los padres, es decir, colaborad con nosotros, contribuid a que nuestra misión, la del maestro, se cumpla de una manera más perfecta, llegando a casos extremos como el de nuestra oyente, que tiene que encargarse de enseñarle a leer a la niña para que los maestros sigan desarrollando el resto de su formación. Esto no son más que apariciones de la desgracia común. Un padre no puede colaborar con un maestro que está cumpliendo una labor mortal, una labor mortificante, como es la que cumple la escuela en la medida que se ajusta a los planes de estudio y a las normas venidas desde arriba. No puede colaborar con ellos porque entonces está colaborando a esta mortificación, a esta muerte del niño. Por ahí seguiremos. Muy bien, vamos con otra llamada. Hola. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, parece que tenemos contacto con él, pero no hablan. Nos responde con aquel silencio sí. que estábamos cantando antes, ¿no? De vez en cuando también es un silencio elocuente, pero sí. Me temo que en este caso detrás de este silencio esté la rabia de aquel o de aquella que esté tratando de comunicar y que no comunique, ¿no? Como les pasa a tantos que se pasan la vida quejándose de la falta de comunicación, aunque en este caso la falta de comunicación se deba a una complicación técnica, supongo. Sí, bueno, pues vamos a probar con otra llamada. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Mira, estáis hablando de cómo los niños rebotan de padres a profesores. Y yo digo, pues ¿cómo no van a rebotar? A ver, ¿a quién importan los niños? ¿Quién pregunta a los niños lo que quieren?
¿De quién es el espacio? De las inmobiliarias y de los autos y de la televisión. Pero yo te digo una cosa, Agustín, los niños aborrecen la televisión. Sí, como lo oyes, prefieren 1000 veces coger una bicicleta. Pero les pasa como los adultos, cuando oyes a muchos decir, bueno, como en algo hay que creer, pues voy y creo en Dios. Pues esto igual. Mira, como algo hay que hacer, pues veo la tele, ¿no? Oye, perdona que te interrumpa un poco, pero es que esto es tan alentador lo que me dices, sería un motivo de alegría tan grande que conviene detenerse en ello. Cuenta cómo has visto tú niños aburriéndose de la tele, es decir, declarando que se han aburrido. Los míos todos los días. A ver, ¿cómo lo demuestran? Pues, ¿que cómo lo demuestro? Pues mira... No, que cómo lo demuestran ellos el aburrimiento. Sí, ahora mismo te lo digo. Se empeñan en pedir bicicleta a los Reyes Magos. Y entonces yo les digo, porque no quieren tele. Es que sencillamente lo que quieren es salir a la calle, pero no pueden. Y entonces quieren la bici y están ahorrando todo el año por la bici. Cuando llegan los Reyes Magos les digo, pero hijo, no, sí, mira, si los Reyes Magos son malos, no quieren a los niños, solo quieren carreteras, dinero y negocios. Entonces no hay más remedio que encender la televisión. Yo la detesto también y algunas veces la pongo, pero es un mueble al que le tengo asco. Entonces es que no hay más remedio que ver la televisión, aunque te aburra. Esto por un lado. Bueno, por ir a lo concreto, en el caso de la educación, dentro de lo malo, tengo que decir que no se puede comparar la EGB con el BU. En la EGB los maestros están más próximos y en caso de que te caiga un zopenco, puedes devolver más, hacérselo saber, encontrarle cada día. Pero el BU es un calvario. Tengo 3 hijos en BU. Pues igualito los 3, la clase es una muralla. Y resulta que los profes andan preparando todas oposiciones y te sueltan frases como esta. Mire, el BU no es obligatorio, así es que si su hijo no aprieta, yo me olvido de él. Y yo digo, ay, coño, ¿cómo anda el percal? Y ahora, como tú eres profesor, Agustín, pues yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿por qué hemos de tener fe o confianza en ti o por qué no hemos de tenerlas? Digo fe o confianza porque me imagino que es muy diferente una de la otra. Pero los profesores enseñan en que los alumnos tengan fe en el futuro a partir de lo que están estudiando, que es que esto jode, ¿eh? Ya. Y resulta que les niegan la confianza en lo del presente. ¿Cómo se come esto? A mí ya cada vez que oigo hablar de futuro, mira, ya me pongo furiosa. Nada más, adiós. Sí, estamos muy de acuerdo, muy de corazón de acuerdo con estas proclamaciones así un poco exacerbadas con razón de nuestra oyente. Yo tengo alguna duda respecto a ese testimonio tan alegre que nos daba de que sus hijos de verdad se aburren de la tele. En efecto, como ella también por otra parte ha reconocido, es esencial estar viendo la tele. Entonces, efectivamente se aburre uno, pero reconocer que se aburre, decir que estoy harto de la tele, darle una patada, marcharse a la calle, eso es harina de otro costal. Como he sacado el otro día en un artículo en El País mismo, el procedimiento esencial es aburrirse sin darse cuenta. Aburrirse sí, por supuesto, eso es esencial. El tiempo vacío que el capital y el Estado necesitan es el aburrimiento. Pero al mismo tiempo tiene que ser un aburrimiento que el sujeto no perciba, que él se crea que se está divirtiendo, que está pasando el tiempo inocentemente, que está esperando a que llegue la hora de la cena, que no le pasa nada grave, no darse cuenta del aburrimiento. La andanada de nuestra oyente contra los profesores, especialmente del bachillerato, es otra cuestión. Claro, yo por otra parte conozco a muchos profesores de bachillerato, muchos antiguos alumnos míos que son profesores de bachillerato, es decir, que tengo más bien la otra cara de la medalla. Sé también cómo ellos sufren y sufren... No son tan tontos en general como para echarle la culpa a los niños, según lo que antes criticábamos, o a los muchachos. Sufren el sistema, sufren el estar metidos ahí y lo sufren con más o menos conciencia y rebelándose más o menos con ello. En cuanto a mi caso, la oyente ha estado muy lúcida en distinguir y oponer fe y confianza. Evidentemente, uno no puede pedir fe, y especialmente, como ella ha dicho, fe en el futuro. Que nuestro oyente se indigne cada vez que oye decir futuro, me parece bien, algo que es casi como si lo estuviera diciendo yo. Es la herida del corazón común en el que cualquiera participamos, ¿no?
Sí, otra cosa es, bueno, tener una cierta confianza muy limitada, vamos, y aquí a nuestros oyentes ni siquiera se la pedimos, basta con el hecho de que están oyendo. Esto revela una cierta confianza en que a lo mejor no se van a aburrir tanto o que a lo mejor van a sacar de vez en cuando alguna voz, alguna ocurrencia que les sirva. Bueno, una cierta confianza, pero muy de andar por casa, vamos, y en la que no interviene para nada ninguna creencia en el futuro ni nada por el estilo. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última llamada, que sea por favor muy breve. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Debe ser más tarde. ¿Qué nos cuentas? Acabé de salir ahora del colegio Sí. y me parece que no se puede ¿No se puede qué? obligar a los niños a levantarse tan tarde. Bueno, gracias. Oye, ¿se ha marchado? Sí. ¿Estás ahí todavía? Sí. Oye, ¿has salido del colegio ahora? Sí. ¿Y qué tal te lo has pasado? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo hacéis? ¿Cantáis? ¿Corréis o qué hacéis? Estudiamos, leemos, hacemos un poquito de libro. ¿Cómo te lo pasas mejor? ¿Qué rato te lo pasas mejor? Pues ¿Leyendo o no? ética. Ya. Porque en ética dibujo, recorto. Ah, muy bien. Es una manera de entender eso de la ética que está muy bien. ¿De qué años eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 6. ¿Eh? 6. Ah, 6, claro. Bueno, muy bien. Pues me alegro de que te lo pases bien con la ética esa. Y ale, abrazo, salud. Hasta otra. Bueno, pues sí, ya tenía que ser la última llamada esta. Quizás solamente agregar algo que no sé si merece la pena, porque qué improperio nos puede quedar para dedicarle a la reforma esta millonaria que se prepara de la enseñanza después de lo que hemos venido diciendo. Sí, algo he oído y casi no me entero, pero he oído por ahí que están preparando nuevos planes de estudio. Sí, ¿no? lo único que la ventaja más grande que publicitan de esta nueva reforma es que se van a gastar muchísimo dinero en ella. Sí, claro. Eso es lo común, ¿no? Hace mucho tiempo que la bondad de la reforma se mide por la cantidad de dinero que se gasta en ellas. Se supone que puesto que se gasta tanto en ellas y como Dios es providente y sabe lo que se gasta, allá arriba pues que la cosa será buena, ¿no? Así tenemos las reformas millonarias, billonarias de los accesos a Madrid, por ejemplo, en cuanto a carreteras, por supuesto, y demás, y así tenemos también los planes de enseñanza. Tal vez no olvidemos eso, una necesidad inherente al Estado y capital en su progreso es que cuanto más avanzan, más rápido tiene que ser el cambio de planes, es decir, que el dinero ese en realidad en lo que se está gastando es en conseguir una ilusión de cambio. Esta ilusión cada vez es más cara, cada vez les cuesta más dinero. Esto es lo esencial. Muy bien, pues podéis seguir en Radio 3 si así lo deseáis. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Salud.